bastante mal. Yo pienso que la presentación de Kim están muy bien. Bueno, pues eso, verbo estar con una cualidad reforzado por un adverbio, etcétera, bueno, por un adjetivo, etcétera. Entonces, este trabajo tan complicado es como la estructura que nos lleva a esto. Después de años de trabajo, conseguimos llegar a esta conclusión. Cuando se comparan los currículos, el currículo provincial con el marco de referencia europeo, vemos cómo según el currículum y según la realidad de lo que producen esos niños, los niveles van teniendo esta progresión, ¿no? Entonces, muy interesante ver cómo, por ejemplo, si comparamos la inmersión francesa con los programas bilingües, los estudiantes de inmersión sí que alcanzan un nivel de B2 mucho más profundo que lo que se supone que van a alcanzar los estudiantes bilingües, etcétera, ¿no? O bueno, se puede comparar el programa de alemán que solo llega hasta grado 6. Bueno, todo esto ha sido también encargado por el Ministerio de Educación justamente para tener esta idea y esta panorámica y ver cómo los programas y los currículos avanzan, ¿no? ¿Está claro? ¿Veis el interés? De una tarea para demostrar la adquisición del nivel A1 que se administró en grado 4 en Calgary el año pasado. El monstruo narizón. Observa a este monstruo y descríbelo. Escribe 4 frases mencionando cómo es físicamente. Pues la idea de la descripción de un monstruo. Pues vamos a ver exactamente cuál es el resultado de todo esto. Y aquí os doy la fotocopia para que cada uno en su mesa pueda analizar con su grupo si los niños, me tenéis que decir si de verdad consideráis que son capaces de cumplir la tarea o no. Bueno, os doy un ejemplo. Tiene 2 partes, ¿ah? Hay 2 actividades. Bueno, entonces todo el mundo va a leer un poco cómo este estudiante ha hecho la tarea. Fijaros bien en qué lengua utiliza y pensar si a vuestro juicio el estudiante cumple con la tarea o no cumple. Esto es documentación real de junio, del mes de junio. Es un proyecto que hicimos en colaboración con la Universidad de Mont Royal y que está todavía en progreso. También tenéis por el otro lado, hay otro ejemplo que podéis verlo. ¿Todo bien? Sí. Muy inteligentes. Inteligentes, si os parece que cumplen con la tarea. Para mí está así. Bueno, ahora lo discutimos. Pensar bien lo que vais a decir. ¿Cómo lo veis por aquí? Bien. Gran dificultad. Gran dificultad. Bueno, fijaros que estamos hablando de grado 4, que ya es su 5.º año en español bilingüe. Mitad del día español, mitad del día inglés. ¿Qué os parece? Bueno, a ver, estamos hablando de la escuela catalana y os ponéis a hablar aquí en inglés. Os voy a poner un cartel a vosotras, la mesa. Programa bilingüe. Claro, estamos hablando de 5 años de programa bilingüe, 50% del día en español, cada día. Pero ¿cuáles clases tienen en español? Español y matemáticas. Es que en primaria está todo junto, entonces mitad del día en español, mitad en inglés. 50 y 50. ¿Cómo lo veis?
sea, un ejemplo que yo encuentro, tiene dos ojos con amarillo, o quiere decir amarillo. Claro. Y se ve que hace un error de escribir en screaming. No escribe screaming también bien. Claro. O sea, es un error de niño, ¿no? Es un Claro. error de... Pero también se puede notar que el niño puede pensar un poco en español, porque no construye bien la frase, el fragmento, Claro. pero sí sabe qué quiere decir. Claro. A ver, bueno, vamos a poner un poco en común las opiniones. ¿Qué grupos de la clase pensarían que el niño cumple la tarea de manera adecuada? ¿Quién de estas mesas le daría apto a este niño o a esta niña? A ver, grupo de Juan, ¿os parece apto? Hanna no, bueno, ya empezamos. Bueno, a ver, grupo de Cali, ¿no apto? Grupo de Maya, ninguna apto, ¿no? A ver, Ana Karina y compañía, ¿lo ven apto aquí? Yo digo que sí. Doña Belén. Yo no digo nada porque vos Tú luego. Sí. Bueno, y el grupo de Anne-Marie, ¿cómo lo ve? Bueno, a ver, fijaros que... ¿A qué años empiezan a aprender a escribir? A ver, fijaros, este estudiante está en grado 4, ¿no? En grado 4, ¿cuántos años tenemos? 8 o 9, ¿no? Esto es un examen para ver si ha superado el nivel A1. ¿Vale? Entonces, un niño de 8 años que empieza a aprender a escribir en grado 2, grado 3. Fijaros que la complicación de los sistemas bilingües es que la alfabetización ocurre en las dos lenguas a la vez, y eso es algo muy complejo de manejar. Y por eso he elegido expresamente la parte de la expresión escrita para que veáis las dificultades que puede tener y que a lo mejor no nos parezca apto, pero os aseguro que los niños cuando hicieron la prueba oral la hicieron perfecta. O sea, que en educación bilingüe va a haber algunas destrezas, algunas competencias que se desarrollen mucho mejor, de manera más sólida, y otras que se resientan. Y va a ser el caso de la expresión escrita, ¿no? Que va a ser, que es justo la competencia más complicada de por sí, pero que en un sistema bilingüe todavía es más difícil porque se aprenden los dos códigos casi paralelamente, y eso hace que el periodo de adquisición sea más largo. Pasa como cuando los niños nacen con padres de dos lenguas diferentes, que tardan más a hablar, porque se tardan más tiempo en asimilar esos códigos, ¿vale? Entonces, pues justamente vamos a encontrar cosas como no es scary, tiene mucho morado en su body, o una niña está screaming. Entonces, también refleja la realidad que ellos viven. O sea, estos niños no tienen ningún pudor en cambiar de código, porque probablemente su español sea así. Todavía no distingan muy bien dónde empieza una lengua, dónde termina la otra, cuándo hay que hablar una cosa o la otra. Entonces, están todavía haciendo su código. Entonces, aunque estrictamente no sea 1 a 1 perfecto, por ejemplo, ya domina el presente continuo. Una niña está screaming, una niña está leyendo. Eso es un objetivo que hace pensar que el nivel A1 ha sido adquirido. O la idea de ser capaz de describir: tiene dos ojos con amarillo y verde, dos orejas son verde y morado, el noriz es rojo, está muy triste. Entonces, aunque hay un discurso un poco todavía débil, sí que vemos que el A1 o ese nivel, esa primera etapa, está presente y se está consolidando, ¿no? También yo creo que el uso de los artículos se les dificulta. Claro. Y de los plurales, pero entonces ya tiene más que ver con cómo se escribe. Claro. Porque yo podría decir que también pueden pensar un poco en español.
Claro. También porque, por ejemplo, aquí donde dice tiene 2 ojos, nosotros utilizamos mucho con, y en inglés se dice al contrario. Al revés. Entonces, tienen Sí. algunas estructuras de cómo Claro. escribir en español, pero al igual prevalece el inglés. Claro. Por eso está- Y eso es lo que vamos a discutir en la segunda parte de la clase. Cómo, a pesar de estar horas y horas al día oyendo español, el procesamiento del lenguaje es más lento, sobre todo en el plano escrito y sobre todo cuando estamos sin alfabetizar. Por eso la cuestión de la alfabetización es importantísima. Cualquiera de vosotros, estando en un programa así a vuestra edad, pasaría el nivel A1 en probablemente 1 o 2 meses, mientras estos niños a lo mejor necesitan hasta 4 años, ¿no? En algunos aspectos, sobre todo en las destrezas productivas y sobre todo en la escrita, ¿vale? Pero, aunque la primaria sea más compleja, vamos a ver que los resultados más adelante en enseñanza media y secundaria sí que son más positivos. Y aquí os voy a poner el ejemplo del DELE, el famoso DELE del que tanto hablamos últimamente, los diplomas de español como lengua extranjera del Ministerio de Educación de España, que se utilizan como herramienta de evaluación a partir de enseñanza media. Bueno, pues estos DELE se toman en las escuelas bilingües a partir de grado 7, niveles A2, y a partir de grado 9, nivel B1, dependiendo de la escuela, del alumno, etc. Y vamos a ver cómo esos niños sí que son capaces de obtener su diploma. Entonces quiere decir que conforme van creciendo, van solidimentando todos sus conocimientos y los van poniendo en práctica. Hemos analizado una prueba escrita, ahora os voy a poner una entrevista oral del DLA2 hecha a una niña de grado 7 en programa bilingüe. Sí. ¿Cómo se compara, por ejemplo, en una clase de inglés? ¿Tendrían más dificultad escribiendo inglés también? Sí, tienen más dificultad, lo que pasa que, claro, en inglés es su lengua materna, entonces al final consiguen desarrollarlo por completo, mientras que el desarrollo de la escritura en la lengua segunda no necesariamente va a ocurrir hasta el final. Pero tardan más en escribir en general en ambas lenguas. Bueno, pues en el DELE, en el nivel A2, no sé si alguien lo ha hecho aquí, no creo. Bueno, en el nivel A2 tenéis que elegir para una presentación oral algo relacionado con el tiempo libre. Ir al cine, escuchar música, salir con amigos, leer. Y una niña de grado 7 elige el tema leer. Y vamos a ver cómo se expresa. Quiero que os fijéis en su discurso y en su grado de bilingüismo a nivel fonético incluso. Fijaros cómo suena. Y yo estoy haciendo la entrevista, ¿eh? Me parece esto Pirandello. Estoy yo. En las que te puedes inspirar, ¿vale? Pues empieza cuando quieras. Me gusta leer mucho porque es muy divertido y muchos libros son muy interesantes. Y los libros, me gustan los libros grandes más porque tiene más buena la historia y más larga. Y prefiero la fantasía porque es mucho más interesante y mucha más acción y cosas que no existe nada. Y no tengo un libro específico que es mi favorito, pero me gusta el libro Eragon porque es fantasía y es muy grande. Es sobre un niño quien se llama Eragon y él encuentra un huevo de dragón y ahora tiene compañía del dragón, Saphira, se llama el dragón, y hay 3 libros y va a tener un 4, pero no sabe cuándo va a tener. Bueno, nos vamos a detener aquí porque ya se nos empieza a acabar el tiempo. ¿Qué pensáis del discurso de esta niña de grado 7 después de 8 años de programa bilingüe? ¿Qué os parece?
¿Pensáis que ha adquirido el A2? ¿Pensáis que sería apta? ¿Cumple bien con su tarea? ¿Cómo os suena el acento? Suena muy bien. Su grado de parecido a un nativo es altísimo, mucho más que el de una persona que empieza a estudiar a lo mejor en la universidad a los 20 años, ¿no? Y vemos que tiene esa fluidez, esa creación de discursos subordinados, de yuxtaposiciones, esa naturalidad propia casi de un hablante nativo, ¿no? En un sentido. ¿Alguien se ha dado cuenta de errores que a lo mejor estén fosilizados? Grandes más. Sí, algunas estructuras. Hay un verbo que ha dicho que es muy típico de fosilización infantil. Ha dicho no sabe cuándo va el verbo saber. Ella quiere decir no sé cuándo va a salir el próximo libro y dice no sabe, ¿no? Eso es un ejemplo claro de fosilización. Se fosiliza la estructura que el profesor produce en tercera persona. La niña no sabe, él no sabe, y ella ya lo ha incorporado como fórmula única, ¿no? Pensando que, olvidándose de la conjugación, ¿no? De las personas. Entonces, ese tipo de cosas que son las que pasan a los niños, ¿no? Los niños cuando empiezan a hablar, hablan en tercera persona porque están acostumbrados a escuchar que se refieran a ellos en tercera persona. Entonces, pues ahí tenemos elementos que relacionan la enseñanza bilingüe con la adquisición de la lengua materna. Dime. ¿Es posible que ella quería decir como que se sabe, no se sabe la gente, o no está hablando? Bueno, quizás también. Yo lo he interpretado como no, como que ella no sabe cuándo aparece el próximo. Lo podía haber hecho impersonal, no se sabe. Puede ser. Pero en cualquier caso, bueno, pues van a haber fosilizaciones que, como es normal, aparecen en esa interlengua de los aprendientes. Bueno, pues ya hemos visto la evaluación, la certificación, y vamos a terminar esta parte de la clase con otro tipo de investigación cuantitativa relacionada con encuestas no cognitivas. Es lo que veíamos, ¿no? El análisis dentro de opiniones, de actitudes de esos alumnos que están inmersos en programas bilingües. ¿Y cómo se hace eso? A través de encuestas. Encuestas tan simples como esta. What do you like the most about the Spanish class? Grammar, writing, conversation, group work, communication, reading, oral presentations, or vocabulary. Pues estos estudiantes en grado 10 de educación bilingüe, después de 11 años, se toman el tiempo para juzgar su propia clase de español, ¿no? Y evaluarla. De sus respuestas podemos deducir muchas cosas. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que la conversación ocupa el 24% de preferencias y el 2% lo ocupa la gramática. ¿Qué se puede interpretar de este resultado? Como buenos psicólogos. ¿O qué podemos pensar de este programa bilingüe si una clase contesta la pregunta de esta manera? Si fuéramos inspectores de educación o directores de colegio. A ver, Juan. A los niños les gusta estar en grupo o cuando imaginan cosas. Porque leen y imaginan. Sí, cosas más creativas. Sí. Yo creo que les gusta más la interacción personal entre amigos, y eso es mucho más divertido que sentarse y leer por qué un artículo va allá y por qué no va ahí. Claro. Yo creo que también habría que plantearse cómo motivar al alumno para que Exacto. le llame más la atención a estudiar gramática. Claro, por un lado está muy claro lo que decís Juan y dice Michael, esa propensión a la interacción, a lo lúdico, pero la otra lectura es ¿qué pasa con la gramática? ¿Cómo se ha enseñado la gramática a estos pobres niños? Se ha ido con el látigo, se ha ido con
no, son cosas que nos hablan, ¿no? ¿Por qué la gramática es tan aburrida? ¿Cómo se enseña? ¿Por qué desprecian tanto esa parte? ¿Es por su complejidad? Bueno, pues de ahí es por donde se empieza a ver el grado de satisfacción y la actitud. No son muy diferentes los resultados de una clase de español bilingüe a una clase monolingüe de inglés. O sea, la gramática es algo que a niños... Sí. Es algo difícil, así que... También, bueno, por eso sí, eso es verdad, sí, que justo la gramática es el aspecto más complejo y más tedioso, entonces no es sorprendente, desde luego. Pero del 2% es quizá demasiado poco. Dime. Pero es poco, porque por ejemplo yo llegué aquí a aprender inglés como segunda lengua. Sí. Y esta es la hora que todavía no doy bolas totalmente con la gramática en inglés, porque sí, realmente el énfasis siempre lo ponen en tu escucha y habla, y ya después ya viene lo de la gramática, y ya como que eso ya lo enfocan más en los cursos específicos, claro, de inglés, claro, todos los cursos que tienes que tomar en inglés en la high school, pero así en los cursos de bilingües es más que todo para escuchar. Pues sí. Bueno, pues eso es algo que nos puede ayudar a reflexionar. Fíjense ahora en esta otra pregunta. Do you think Spanish is important in your life? Fijaros que el 83% de la clase dice que sí y un 17% dice que no. En términos de actitud lingüística, ¿esto es un resultado satisfactorio? Sí, ¿no? Bastante satisfactorio. Estos niños que estudian en un programa bilingüe están convencidos de que están allí por algo y que el español es importante en su vida. O sea que a ese nivel estamos contentos, a pesar de que no todos lo crean. Hay algún chico menos motivado. Do you have the opportunity to use your Spanish at home, in holidays, in the classroom, or there? Aquí fijaros cómo la pena de estos programas, de la funcionalidad, del grado de acción de la lengua minoritaria, se reduce en la mayoría de los casos a la clase y en algunos de ellos a las vacaciones, pues si van con las familias a un país hispanohablante o con viajes de estudios, y que el grado de hablantes que usan el español en la casa es pequeño, ¿eh? Fijaros que estos son los niños que empezaron en el año 2001, antes del boom económico y de inmigración, que quizá luego esa cifra ha ido cambiando. Pero muy importante también saber qué hacen con su español. Y la pregunta del millón. Are you planning to continue studying Spanish in university? No, 46%. Sí, 23%, no sé, 31%. ¿Cómo interpretáis esto? ¿Os parece un índice de éxito del programa o de fracaso? ¿De éxito? ¿Y cómo lo interpretas tú como éxito? Pues un 23% es grande. O sea, es un número, es un porcentaje bastante grande. Bueno. Porque también... Bien. La variedad de carreras que hay es muy grande. Sí. O sea, a ver, aquí era español no como carrera, sino como continuar estudiando la lengua, no necesariamente como carrera, ¿entiendes? Bueno. Pues entonces, por eso yo creo que es un éxito también, porque si estoy, no sé, cualquier otra cosa, todavía puede usar su español en su carrera. Sí, también. Bueno, aquí yo quizá estoy muy implicado con este programa. Me gustaría ver más azul, también porque estoy en la universidad y estoy convencido de que cuando estos niños llegan a la universidad va a revolucionar este departamento. Pero es verdad que no es una cifra tan negativa si pensamos que casi un cuarto de esos niños tienen el ansia de seguir formándose en español. En ese sentido es un éxito, pero quizás como actitud lingüística es un poco negativa, ¿no? O sea, como quizás da la impresión de que algunos de esos niños no están
enteramente convencidos de que el español les va a servir más de lo que ya les sirve, etcétera, ¿no? A ver, Juan primero, luego por aquí, luego Ina. De pronto el colegio creó una falsa expectativa de que el nivel que tienen cuando terminen va a ser suficiente y no necesitan seguir. También, eso es también los estereotipos, los clichés del colegio, de los propios padres y de la propia etiqueta de bilingüe, ¿no? Si soy graduado de un programa bilingüe, soy bilingüe, no tengo que seguir. Eso está muy bien razonado. A ver, esta mesa, luego Ina, ¿quién quería hablar? Yo nada más iba a preguntar si sabe si los números son más o menos iguales en programas de francés de inmersión, porque me imagino que sería... Sería interesante contrastar los datos. Pues no lo sé. No. ¿Quién más quería comentar, Ina? Sería interesante de saber si piensas en una carrera de profesor de español, porque entonces yo creo que se cambia. Claro, exactamente, si de verdad quieren dedicarse a la enseñanza, ¿no? Eso, bueno, la encuesta era más larga, había más datos, creo que Belén también va a mencionar datos de sus clases, pero bueno, simplemente para que tengáis una idea de todos los proyectos para investigación de la calidad y de la eficacia que se pueden llevar a cabo en las escuelas bilingües. Bueno, ¿hay alguna pregunta con respecto a todo esto? ¿Comentarios? ¿Opiniones? ¿No? Por ahí. Muy buen programa. A ti te ha convencido, ¿no? Buenísimo. ¿Llevarías a tus hijos? Claro que sí. Muy bien. Pues bueno, pues ya tenemos el futuro garantizado. Vale, pues si no hay preguntas, vamos a hacer nuestra pausa de rigor y continuamos en cuarto de hora con la segunda parte de la clase para ya pasar un poco al ámbito de la escuela y de la clase bilingüe en sí a manos de la profesora Álvarez. ¿Os parece? Bueno, pues gracias y ahora nos vemos. Me llamó una manera y me hacía unos juegos entretenidos.